Hola, hola gentecita de YouTube, bienvenidos de nuevo a este canal de programación. Continuamos con los patrones de diseño. En este caso, hoy trabajaremos con nuestro segundo patrón de diseño. En el episodio pasado hablamos un poquito de qué son, cómo, digamos que cuáles son los tipos. Hablamos, por ejemplo, este que vamos a hablar hoy es el Factory Method. Ya vamos a hablar un poquito de él. Es un patrón creacional, también es uno de los más sencillitos de entender. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre el mismo proyecto. Este que ven acá, este utils, lo utilizamos para representar el singleton. Entonces vamos a trabajar ahora con el Factory Method, ¿ok? Debería crearme acá un paquetico. Voy a crearme un nuevo paquetico para tenerlo como más ordenado. Voy a llamarlo Factory Method. Vamos a crearlo así. Y acá vamos a meter todo para que no se nos, digamos que no se nos mezclen las cosas, ¿ok? Vamos a empezar a definir un poquito para qué sirve el Factory Method. El Factory Method es muy utilizado cuando tenemos previsto que una aplicación va a crecer. ¿Por qué? ¿Cómo se utiliza? El Factory Method, como indica su nombre, es como método de fábrica. Es decir, tenemos como unas plantillas y lo que vamos a hacer es una cadena de suministro para crear diferentes objetos. Es decir, vamos a crear como una interfaz, una definición global, el cual una superclase va a utilizar para instanciar diferentes objetos. Si se enredaron un poquito, no se preocupen, ya lo vamos a ver en código, es súper fácil de entender. Y por ejemplo, este patrón de diseño se utiliza mucho cuando tenemos previsto, digamos, utilizar múltiples bases de datos, tenemos en mente una migración de base de datos, entonces dejamos como una interfaz global que nos va a permitir realizar las conexiones, las consultas, todas estas cositas que son comunes a las bases de datos. También, por ejemplo, cuando tenemos diferentes APIs y queremos entonces tener una misma definición para todas, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, les voy a mostrar un caso muy sencillito. Por ejemplo, vamos a trabajar con mensajes. Esto no es muy bueno, tal vez en algunas ocasiones es común. Vamos a empezar a implementar lo que me empiezo a enredar, ok, para que entiendan cómo va. Lo primero que les decía, vamos a crear una interfaz. Entonces, por ejemplo, como les decía, vamos a trabajar con mensajes. Entonces voy a llamar mi interfaz iMessage, ok, vamos a decirle que es una interfaz. Listo. Y entonces, ¿acá qué vamos a definir? Pues, ¿qué métodos voy yo a hacer? Por ejemplo, en este caso yo solo quiero mostrar un mensaje. Entonces voy a decirle void y voy a decirle show message. Yo creo que así. ¿Será que recibimos un...? No, vamos a dejarlo así como para no complicarnos tanto. Es decir, que esta interfaz me está definiendo que voy a mostrar un mensaje. Recuerden que una interfaz, ojo, este concepto básico de programación, pero se los recuerdo, una interfaz me define qué métodos voy a usar. No es una implementación, no es una clase abstracta, es simplemente, imagínense como qué eventos voy a hacer, como una receta de cómo responde cierto objeto. En este caso solo voy a definir un método, es decir, que cuando yo implemente esta interfaz, tengo que implementar este método. Eso es a lo que me obliga una interfaz. Entonces ya vamos a ver cómo la utilizo. Para eso voy a crearme, por ejemplo, como estamos hablando de mensajes, voy a, por ejemplo, a trabajar con un mensaje, no sé, de normal, un mensaje de error y un mensaje de alerta, digamos. Entonces, para eso voy a crearme unas subclases. Entonces voy a crearme 3 clasecitas. Por ejemplo, voy a llamar esta error message. Perfecto. Voy a crearme otra acá que se va a llamar, dijimos alert message. Listo. Y otra que se va a llamar message, no, llamémosla ok message, como para diferenciarlas. Message, me falta acá, perfecto.
tenemos 3 clases, no tienen nada. Ahora miremos cómo trabajamos con la interfaz que creamos. Le damos implements y acá es donde viene la interfaz y message. Acá está. Si se dan cuenta, me está marcando un error. ¿Por qué? Por lo que les decía, la interfaz me va a obligar a implementar el método que yo definí. Entonces, podemos escribirlo, pero si ustedes están trabajando con un editor como IntelliJ IDEA, simplemente le dan implementar métodos y él me va a mostrar los métodos que tiene la interfaz. Le doy OK y si se dan cuenta, ya se implementó. Tenemos el decorador override. Les recuerdo un poquito qué hace este override. Lo que hace es sobreescribirme el método. Es decir, está diciendo, coja este método y vamos a implementarlo o sobreescribirlo. Ok, vamos a hacer algo muy sencillito que simplemente va a ser imprimir un texto, pero esto en una aplicación pues se vería pues más completo, ¿no? Ya les muestro a qué me refiero. Voy a terminar acá en cuál estoy, en alert. Ok, voy a decir, esto es una alerta, esto es una alerta. Listo, vamos a dejarlo así. Entonces, acá estamos implementando simplemente una lineecita de texto, pero se supondría que como son diferentes clases, pues yo acá, por ejemplo, en alert message, yo quiero que guarde esto en una tabla, entonces acá implementaría toda la lógica. Pero por ejemplo, en el caso de error, que vamos a implementarlo, voy a implementarlo ahora de esta manera, copiándome el texto. Le decimos acá implements y message, ahí está. Y simplemente chequen, también puedo escribiendo. Esto ya no es una alerta, sino que esto es un error, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos otra lógica que imprimiría el log, pero además de pronto queremos que ese error me notifique vía correo electrónico o que haga cierta lógica. Entonces, esa es la magia del Factory Method, que tenemos una misma definición, pero dentro de esa definición podemos tener diferente lógica. Esa es la idea, ¿no? Es decir, tenemos una misma cadena de suministro, pero tenemos diferentes productos. Por eso se llama Factory Method. Ok, ahora vamos a implementar el último, que sería, entonces, acá, implements y message, que sería el OK message. Ok, esto está, vamos a ponerle esto, está OK. Entonces, como les digo, esto pues solo estoy dejando un mensajito acá muy sencillo, pero la idea del Factory Method es que nuestro producto o nuestra función esté implementada con su propia lógica, ¿no? Porque acá pues digamos que este ejercicio tendríamos que ampliarlo un poquito más para que se vea como el poder. Pero acá estamos haciendo una ejemplificación muy sencilla, así que ustedes implementan acá el resto del código. Por ejemplo, en los ejemplos que les di al inicio, si estamos hablando de que implemento es para una base de datos, pues entonces acá tendríamos, digamos, Postgres, y acá conexión, entonces acá tendría las credenciales para Postgres, la conexión, utilizaría los drivers de Postgres y eso. Pero acá estamos trabajando, digamos, con MongoDB, entonces acá utilizaría la conexión a Atlas o al MongoDB que tengan. Lo mismo acá, SQL. Y para las consultas, si no están trabajando con un ORM, entonces tendrían que ustedes implementarla, y como son diferentes bases de datos, tendrían que, digamos, mapear a la misma respuesta. Entonces eso es lo interesante. Vale, entonces, bueno, ya no me enrollo más, ya lo tenemos nuestras clases, pero ahora necesitamos crear nuestra fábrica. Es decir, la superclase que se encargará de instanciar esto. Entonces vamos a crearnos acá mismo una nueva clasecita. Lo vamos a llamar, a ver, estoy construyendo mensajes, entonces vamos a llamarlo Message Factory. ¿Ok? Listo, para que entendamos. ¿Qué va a hacer esta clase? Simplemente pues voy a crear un mensaje. Dependiendo de lo que me pasen, pues voy a llamar una u otra clase. ¿Ok? Esto va a ser sencillito. Vamos a crearnos acá un método public. Vamos a devolver un message. Que este message, a ver, sería la interfaz.
porque eso es con lo que queremos trabajar, y le vamos a decir create message, ¿ok? Y acá le vamos a pasar el tipo. Por ejemplo, voy a decirle, sí, así, tipo. Sí, para no complicar, type, que escribí ahí en Spanglish, perdón. Listo, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues acá obviamente tendríamos que primero validar que el tipo exista, y eso yo me voy a obviar todo eso y vamos a ir a lo que nos compete, que en este caso sería verificar. Entonces acá le voy a dar type, verificar, digamos, bueno, sí, ya que le di puntos, démosle to lowercase, aunque bueno, como les digo, esto es de lógica, ya como acá tendríamos que validar antes que el tipo que recibimos si exista, digamos, hacer esto, pasarlo a lowercase si queremos hacer, o a mayúsculas si queremos hacer una comparación con mayúsculas. Entonces vamos a decirle que si alert, entonces vamos a crear un objeto de tipo alert. Entonces le decimos return new y le decimos alert message, es que se llama así, alert message. Listo. Y esto lo vamos a hacer para cada uno. Entonces, en el caso de error, entonces retornamos return new error message. Y por ejemplo voy a dejar, ya como sé que solo falta el otro, dejar que por default retorne return un new OK message. Ok, entonces le estoy diciendo, si recibo alert, pues devuelvo un objeto de tipo alert. Si recibo error, voy a retornar un objeto de tipo error. Y si recibo cualquier otra cosa, pues voy a retornar un OK message. Acá, dependiendo de su lógica, obviamente esto puede variar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una conexión y le digo quiero que me traiga Postgres, entonces acá podría validar. Si no, pues podría generar un error. Digamos, el default podría ser una excepción, un throw new ilegal, y ahí generan su excepción. O podrían enviar a otro un mensaje. ¿Qué más mejoras podrían hacer? En vez de este case, así con un string, podrían utilizar un enum. Ok, pero estos son cositas que ya son de optimización. Por ahora estamos entendiendo el patrón factory method, entonces con esto nos viene bastante bien. Es decir, que acabamos de crear una fábrica. Esta clase me va a funcionar como una fábrica que cuando yo llamo este método, le paso el tipo y él simplemente me lo va a retornar. Entonces, en este caso, si yo envío alert, me retorna la clase alert message. Si envío error, me retorna error message. Y si envío cualquier otra cosa, me va a devolver que está ok. ¿Vale? Entonces, ya lo tenemos. Ahora, pues vamos a usarlo. Para eso nos venimos acá al main y vamos a implementarlo. Entonces, acá tenemos vamos a comentarlo un poquito. Habíamos dicho que era singleton, acá está. Ahora vamos a crearnos acá un pequeño comentario que se va a llamar factory method y listo. Ahora sí vamos a empezar a implementarlo. ¿Qué necesitamos primero? Obviamente nuestra fábrica. Entonces message factory, voy a ponerle acá factory es igual a new message factory. Perfecto, ya tenemos, digamos, nuestra fábrica. ¿Qué necesitamos? Pues que nos instancie. Entonces vamos a llamar, el primero era alert, si no estoy mal. Entonces voy a coger este factory. Aunque bueno, podríamos, para que lo entiendan mejor, se me hace que voy a instanciar. Entonces voy a coger este iMessage y voy a decirle que esto es una alerta, alert factory, y acá create message y va a ser de tipo alert. Ok, si se dan cuenta, ahí acabo de instanciarlo. Podría llamarlo directamente, pero para que entiendan, acabo de crear un objeto de tipo iMessage, que recuerden
que eMessage no es una clase, sino que es una interfaz. Sin embargo, todas esas clases comparten la misma interfaz, ¿ok? Entonces, acá yo podría mostrar el alert. ¿Cómo se llama? Show message. ¿Listo? Vamos a hacer esto para cada uno, como para que se vea bien. Este breakpoint, quitémoslo ahí. Me molesta, no sé en qué momento lo coloqué. Listo, vamos a colocar error. Vamos a colocar OK. Acá igual, error. OK. Y acá llamamos este. Y acá llamamos este. Listo. Esto básicamente es la implementación, ¿ok? Entonces, como ven, nos sirve para trabajar con una misma interfaz, diferentes objetos. Entonces, lo que les digo, la idea es que ustedes analicen su código, cómo lo pueden implementar, qué es lo que mejor se adapta, y les vuelvo a recalcar, los patrones de diseño no son camisa de fuerza. Ustedes está muy bien que los conozcan, pero obviamente siempre hay que saber interpretar nuestras necesidades, interpretar la necesidad de negocio de las historias de usuario para poderlas trasladar correctamente a nuestro código e implementar estos patrones de ser necesario. Y obviamente podemos modificar, por ejemplo, yo puedo factory method. Puedo, en caso de tener diferentes objetos, podría, por ejemplo, crear varias interfaces, agruparlas. O sea, es que depende mucho de la lógica. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, pero no antes sin probarlo. Vamos a probarlo. Obviamente tenemos que probar nuestro código. Ok, acá se nos quedó pegadito, pero bueno, acá está, chequen, esto es una alerta, esto es un mensaje de error y esto está ok. Entonces, bueno, gentecita, espero que se haya entendido. Si no, déjenme sus comentarios, sus dudas ahí en la cajita de comentarios abajo. Siempre estoy muy dispuesto a ayudarles, a enseñarles, y también yo estoy dispuesto a aprender. Si ustedes vieron algo que se podría mejorar, con mucho gusto me lo indican. Como les digo, este código obviamente tiene mucho por mejorar, solo es para explicar cómo funciona este patrón de diseño. Entonces nos vemos hasta la próxima. Recuerden darle like, suscribirse y compartir, y eso sería todo. Bye bye.